Y también tenemos otras micobacterias que pueden aparecer en la piel, como micobacterias que son micobacterias atípicas. Pero en esta clase nos vamos a concentrar en lo importante, es decir, en micobacterias de tuberculosis. Y cuando escuchan el nombre de tuberculosis, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan cuando escuchan tuberculosis? Tos por más de 15 días. Tos, ¿qué más? Sudoración nocturna, ¿qué más? Pérdida de peso, ¿qué más? ¿Qué más puede tener un paciente con tuberculosis? Hemoptisis, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que nosotros pensamos cuando tenemos a un paciente con tuberculosis. Si tienes a un paciente con hematuria, ¿piensas en tuberculosis? Usualmente no, pero la tuberculosis puede darte en el abdomen, en el peritoneo, en el hígado, puede darte tuberculosis en el aparato genital, es una de las principales causas de otitis crónica, por ejemplo, o de infertilidad en la mujer, o también puede dar en la vía urinaria, puede dar en el corazón, puede dar en la regla, en los ganglios, en la piel, en las semillas, hasta en el ojo. Entonces la tuberculosis tiene un espectro muy amplio. Es cierto, la mayoría de formas son pulmonares. El 80% de las tuberculosis son pulmonares. Y el síntoma cardinal va a ser a un paciente que tiene tos productiva más de 14 días. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. Tú tienes a un paciente que tiene tos productiva más de 14 días, a ese paciente hay que descartarle tuberculosis. ¿Bien? Entonces, ese es el síntoma cardinal. Pero también tiene síntomas específicos. Por ejemplo, si tienes a un paciente que tiene sudoración nocturna y pérdida de peso, eso fuertemente ya te está diciendo, este paciente está mal. Porque a ustedes les ha dado alguna vez un resfrío, sí, y te quedó la tos, ¿no? Y duró a veces más de 2 semanas. Y no puede ser tener tuberculosis. Entonces, estamos hablando de un término de sensibilidad y especificidad. ¿Bien? La tos es una manifestación que es sensible para el diagnóstico, pero es poco específica. Que yo tengo un paciente con EPOC o un paciente con fibrosis pulmonar y ese paciente va a toser toda su vida, más de 2 semanas, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos del diagnóstico de la tuberculosis. Lamentablemente, la clínica no es suficiente para hacer el diagnóstico de la tuberculosis, aunque a veces tenemos que usar la clínica para el diagnóstico. Esta clase está orientada al diagnóstico de laboratorio. ¿Y por qué es importante la tuberculosis? ¿Y por qué cada uno de ustedes, a pesar de que están en una introducción a sus carreras médicas, lo conocen? Porque es una enfermedad muy prevalente. Solo en el año 2023, casi 11 millones de personas enfermaron con tuberculosis. Lamentablemente, solo se diagnosticaron 8.2. ¿Qué quiere decir? Que hay un 25% de personas que tienen tuberculosis y que no son diagnosticadas. Algunos siguen caminando por la calle contagiando a otras personas. Algunos fallecen sin un diagnóstico. Y eso es el problema. Hay muchas personas que no son diagnosticadas y por tanto no son tratadas y siguen siendo contagiosas y siguen contagiando a las personas. Porque la tuberculosis, producida por el Mycobacterium tuberculosis, es una enfermedad exclusiva del ser humano. Entonces, si no hubiesen humanos, no habría tuberculosis. ¿Cuál es el otro problema de la tuberculosis? ¿Cuánto dura el tratamiento de la tuberculosis? 6 meses. ¿Cuántas pastillas toma el paciente con tuberculosis? 3 de isoniazida, 2 de rifampicina, 3 de cambutol y 3 de piracinamida, más tu ácido fólico o tu piridoxina, que puede ser 1 o 2 tabletas. Y si tienes gastritis, tu protector gástrico. Y si tienes náuseas, tu dipirinato o tu parabito, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de 11 a 13 pastillas que va a tomar un paciente 6 veces. No lo toma 6 meses, ¿no? Lo toma en la primera fase 2 meses y luego disminuye a 5 o 6 pastillas para la segunda fase. Pero igual, es pesado. Muchos pacientes no lo toleran. Ustedes nada más, cuando toman 2 o 3 pastillas, ya sienten ya la pesadez y hasta les da miedo. Imagínate, de la nada te dicen tienes tuberculosis y te dan un tratamiento y el primer día que llegas te dan un potecito con varias pastillas. Es feo, es malo. Y a eso se suma de que hay resistencia incluso a esos tratamientos. ¿Cuál es el problema de resistencia? Que tenemos que usar fármacos que
tienen más efectos adversos, que requieren más dosis, que a veces tienen que ser inyectables y que son más caros y que no todos tienen alcance. Y su eficacia para la curación es aún menor. Y estamos viendo una alta tasa de resistencia de tuberculosis y Perú lamentablemente es uno de los países con más resistencia a los fármacos antituberculosis que hay en el mundo. La meta para el 2023-2027 de la Organización de las Naciones Unidas es llegar a un diagnóstico y tratamiento del 90% de las personas con tuberculosis. Sin embargo, aún estamos un poco lejos de eso. Entonces, cuando ustedes tienen a un paciente que tiene tos productiva, que tiene pérdida de peso, que tiene sudoración nocturna y que tiene hemoptisis, ¿qué es lo que le dicen a ese señor? Que vaya a un hospital, ¿para qué? ¿Qué le hacemos al hospital? ¿Qué le pedimos? Beca de esputo. Vaciloscopía, el famoso BK de esputo, que es con la famosa tinción de Siemens, que probablemente todos ustedes hayan hecho alguna vez. Lamentablemente, la sensibilidad de la tinción de Siemens no es perfecta. Y es por eso que siempre le pedimos 2 o 3 muestras. Sale negativo y tú sigues sospechando que tiene tuberculosis porque tiene pérdida de peso, tos, hemoptisis. Su hermano tiene tuberculosis. Entonces, más razón para pensarlo. Pero tu vaciloscopía salió negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Pruebas moleculares. Pruebas moleculares rápidas. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud te dice de que esta debería ser la prueba inicial para el diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, por ejemplo, Salud, que es el hospital donde yo trabajo, no tiene PCR. A pesar de que la tuberculosis es una de las enfermedades más prevalentes en Tacna y en el Perú, nosotros no tenemos el equipo del éxito. A pesar que la Organización Mundial de la Salud te dice, esta debería ser la prueba inicial para los pacientes con sospecha de tuberculosis. Adultos, niños, tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Y no lo tenemos. Sale negativo. ¿Qué podemos usar? El cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? ¿Alguien sabe? Demora. Si es un cultivo de Robinson Jensen o un cultivo de Ogawa, puede tardar entre 4 a 8 semanas. Y no vamos a esperar todo ese tiempo. Entonces, muchas veces te salió la vaciloscopía negativa, le hiciste el extra y salió negativo, igual nosotros le damos tratamiento. Eso van a ver en la práctica clínica. Y en esta clase voy a tratar de explicarles por qué hacemos eso. Bien. Yo, por ejemplo, el paciente que tengo con meningitis y tiene VIH. Bien, tiene VIH, CD4 está en 100, está bajo. Le hago punción lumbar, encuentro pleocitosis, apredominio mononuclear, consumo de glucosa, proteínas altas. ¿En qué enfermedades debería de pensar? Tuberculosis y criptococo. Para el criptococo, y lo que yo puedo hacer fácilmente es un antígeno látex de criptococo y su examen de tinta china. Lo tenemos en mi hospital. Casi todos los hospitales lo tienen. El resultado en 1 hora. Sale negativo. Le pido vaciloscopía. La vaciloscopía sale en 1 hora. Sale negativo. Le pido una prueba de PCR de tuberculosis, un extra. Sale negativo. ¿Qué hago con ese paciente? Le doy tratamiento antituberculoso. A pesar de que las pruebas han salido negativas. Y es la clase de explicar. Empecemos con la vaciloscopía. La vaciloscopía, todos ustedes lo conocen. La tinción famosa de Ciel-Nielsen está implementada en prácticamente todos los centros de salud que atienden pacientes. Es muy fácil de hacer, casi como una tinción de Gram. Se clasifica como negativo. Pausa vacilar cuando tienes de 1 a 9 colonias en 100 campos. Una cruz cuando tienes de 10 a 99, o sea, de 10 a 100. 2 cruces cuando tienes de 1 a 10 por campo en 50 campos. Y 3 cruces cuando tienes más de 10 bar por campo en 20 campos. ¿Para qué es importante esto? ¿Para qué es importante saber cuántas cruces tienes en tu vaciloscopía? Porque este paciente va a ser más contagioso. Un BK 3 cruces es mucho más contagioso que un paciente que tiene BK pausivacilar, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de la vaciloscopía? Que para que
positivo, tú necesitas entre 5.000 a 10.000 bares. Es un número alto de vacíos. Y es por eso de que muchas veces es negativo. ¿Bien? Sin embargo, para que tú te contagies, solo necesitas 10 bacilos ácido alcohol resistente. O sea, con 10 o 15 te contagias. Pero el beta, para que salga positivo, necesita entre 5.000 a 10.000. Y es por eso que su sensibilidad es relativamente baja. Tiene una especificidad muy alta, de casi un 99%. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú encuentras un BK positivo aquí en Perú, eso prácticamente con 99% de certeza va a ser tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta de que ustedes pueden encontrar el VAR positivo en otras micobacterias atípicas, ¿no? Como Kansasi, Amicomplex, Fortuito, Chilonia, etc. Su sensibilidad va a depender también del tipo de tuberculosis. Si tienes una tuberculosis sanitaria, suelen ser más bacilíferos estos pacientes. Y ahí la sensibilidad puede ser hasta de un 90%. Si es una tuberculosis con infiltrados pulmonares, entre un 50 y 80%. Si es nodular, es más bajo. Por ejemplo, la TB miliar suele caracterizarse por tener baciloscopía negativa. Y en los pacientes con VIH, su sensibilidad es aún menor. Y era por eso que yo les comentaba que en un paciente que incluso tenga pruebas negativas, tú a veces, si tienes la sospecha, vas a tener que darle tratamiento para tuberculosis en contextos específicos. Este es un estudio que publicamos con, precisamente, no sé si lo conocen, al doctor Gustavo Tapia Siqueiros, es un estudiante de la Universidad Privada de Tacna. Esta fue su tesis, con esto se graduó. Y este estudio lo publicamos en la revista peruana de Medicina Experimental del Instituto Nacional de Salud, una revista Q2 de alto impacto. ¿Y qué es lo que evaluamos en este estudio? Comparamos la tinción de Ciemnissen con la tinción de auramina rodamina. ¿Han escuchado de esa tinción? La tinción de auramina rodamina. Es prácticamente lo mismo que el Ciemnissen, sino que en lugar de hacerlo con un microscopio común, lo hacemos con un microscopio fluorescente. La teoría dice de que cuando tú utilizas la tinción de auramina rodamina, la sensibilidad de la baciloscopía aumenta un 10%. ¿Qué es lo que encontramos en este estudio? Que la sensibilidad era muy parecida. Prácticamente la concordancia entre ambos era muy alta, de un 99.8%, índice de capa bastante alto. La concordancia entre el Ciemnissen y el Expert era de 89, del Ciemnissen con el Ultra 78, de la auramina con el Expert 89, o sea, igual que el Ciemnissen, y con el Expert Ultra de 80, o sea, prácticamente igual que el Ciemnissen. ¿Qué quiere decir? No hay diferencias. ¿Cuáles son las ventajas? La auramina es más cara. Entonces, podemos quedarnos con Ciemnissen. Prácticamente la tinción de auramina no da muchas ventajas y es más costosa para el diagnóstico por baciloscopía. Ahora hablemos sobre las pruebas moleculares rápidas que les comentaba. Es la prueba que te recomienda usarlo desde un inicio. Y no solo la Organización Mundial de la Salud, sino también la mayoría de directrices como la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas o la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Estas técnicas, la técnica más validada en la actualidad es la prueba del Expert. Bien, hay dos tipos de plataformas Expert, el Expert MTB RIF y el Expert MTB RIF Ultra. Eso se lo voy a mostrar a continuación. Son técnicas muy sencillas, están validadas para diagnóstico de tuberculosis pulmonar y formas extrapulmonares. Te dan resultados en 2 horas. Además de que te dice si es que hay Mycobacterium, también te detecta resistencia a la rifampicina, porque detecta el RPOB. ¿Cuál es la definición de un MDR de tuberculosis? ¿Alguien sabe? Tuberculosis MDR, ¿cómo se define? Sí, pero ¿cuándo es MDR? Cuando es resistente a la rifampicina y a la isoniazida. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de por qué el Expert detecta resistencia a la rifampicina y no a la isoniazida? Porque el 90% de las personas que son resistentes a la rifampicina también lo son a la isoniazida. Entonces, prácticamente te detecta si estás ante un paciente con tuberculosis MDR en solo 2 horas.
Tiene mayor sensibilidad que el esputo, su sensibilidad es de 71% de las personas que tienen vaciloscopía negativa y de 96% de los que tienen vaciloscopía positiva. Está validado para muestras extrapulmonares, también te permite diferenciar entre micobacterias. Por ejemplo, si tienes una vaciloscopía positiva, ¿ya? Y le haces un expert y el expert sale negativo, probablemente sea una micobacteria no tuberculosa. Entonces, también te puede ayudar en ese aspecto. Detecta resistencia a rifampicina, te da resultados en 2 horas, pero es un poco caro. Aproximadamente 40 veces más que el esputo. Ahora, sí, parece bastante, pero en realidad su costo, si es que lo hacemos con ya el equipo, es de aproximadamente $8 por muestra. O sea, tampoco no es tan caro, ¿no? Sino que es un tema de políticas, o sea, de implementar el equipo, de tener personal capacitado para hacerlo. Aunque es algo realmente bastante sencillo. El Ministerio de Salud, aquí en Tacna, lo hace en el laboratorio referencial. Nosotros, cuando necesitamos un expert, lo derivamos al laboratorio referencial del Ministerio de Salud para que ellos nos apoyen con estas pruebas. ¿Bien? Entonces, hacemos expert, en mi hospital no lo hacemos, pero sí podemos pedir la muestra para la DIMESA. Entre los pacientes que tenían un PK negativo, pero tenían un cultivo positivo, el expert añadió un 12% más de sensibilidad y una tercera prueba de un 5%. O sea, no es necesario repetir 2 experts. Si te salió uno negativo, no es necesario añadirle uno más. Ahora, en la actualidad, desde el año 2019, se implementó una nueva plataforma que es el Expert Ultra. Acá me he equivocado. Esta columna es del Expert normal y esta columna es del Expert Ultra. Entonces, el Ultra es la nueva generación del Expert. ¿Cuál es la ventaja? Básicamente, que el Expert antiguo te detectaba a partir de 112 unidades por molar de color, mientras que el Ultra te detecta a partir de 15. Entonces, es un montón. Prácticamente te detecta ya a cualquier paciente positivo. Tiene mejor sensibilidad, tanto en pacientes con BK negativo como en pacientes con VIH, es un poquito más rápido y añade una categoría que se llama trazas. Bien, cuando es un positivo, pero es como un positivo débil. Cuando tú observes trazas, no te va a dar la sensibilidad a la rifampicina, o sea, te va a determinar como indeterminado. También hicimos un estudio sobre esto. El estudio publicado en la revista clínica de epidemiología Global Health. Este estudio lo que comparó es el Expert MTV-RIF con el Expert MTV-RIF Ultra, teniendo en cuenta pacientes que ya tenían un cultivo positivo. ¿Y qué es lo que observamos? Y este es el estándar de la actualidad, que se ha notado bastante en este estudio, es que su sensibilidad del Expert Ultra es ligeramente superior que el Expert MTV-RIF convencional, pero principalmente en las formas extrapulmonares. En la forma pulmonar, su sensibilidad 97 y 97, especificidad 95 con 89. Aucerro prácticamente el mismo. Pero cuando veíamos en las formas extrapulmonares con cultivo positivo, sí podíamos llegar a sensibilidades del 100% para líquido cefalorraquídeo. En el fluido pleural, una menor sensibilidad sorprendentemente de 66%, en orina 100%, nódulos linfáticos 100% y en huesos 100%. Entonces, veíamos el importante impacto de pasarte a la nueva plataforma que es el Ultra. También hicimos otro estudio. Este estudio lo hicimos en compañía, no sé si lo conocen, el doctor César Copá, también un egresado de la Universidad Privada de Tacna. Está haciendo residencia en el Instituto de Probabilidades. Y es docente ya no de la universidad, sino de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y lo que hicimos en este estudio es comparar pruebas de diagnóstico rápido. Ya no solo al Expert MTV-RIF, sino compararlo con Cobas MTV y con Logix Smart, que son nuevas plataformas, y precisamente gracias a este estudio hemos sido incluidos en las fuentes de la nueva directrices de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud que salió el año pasado. Y ya se incluye a estas plataformas gracias a este estudio. ¿Cuáles eran las ventajas? ¿Cuál era el problema del expert? Que el expert no se puede hacer mucho escasez. O sea, tienes un equipo, pero es un equipo pequeño. Puede hacer hasta 16 concentrados, o sea, tú puedes meter 16 muestras
y se procesa en 2 horas. Y esto en un hospital de alta carga podría ser una limitación. A diferencia, el COVAS puede procesarte hasta 90 muestras de forma simultánea y el Logix Smart hasta 32 muestras. Y además, miren sus límites de detección. Habíamos dicho que del XP Ultra su límite es de 15 unidades formadoras de probabilidad. Del Logix Smart detecta a partir de 8 copias de ADN, o sea, nada. Y el COVAS desde 7, o sea, más bajo, o sea, más capacidad de diagnóstico de tuberculosis. Y lo que encontramos es de que eran pero muy similares. Logix Smart tenía un mejor rendimiento en las muestras extrapulmonares y el COVAS muy parecido con el Expert en las muestras pulmonares. ¿Cuál es el problema con el Expert? A pesar de que es la prueba de elección para el diagnóstico, tú vas a tener a pacientes que tienen tuberculosis y su Expert, su sensibilidad, miren, del Expert es de 47%. O sea, menos de la mitad de pacientes con tuberculosis meningia van a tener un Expert positivo. ¿Ya? Entonces, ese es un gran problema. Y es por eso de que cuando tú sospechas una meningitis tuberculosa, dale tratamiento. Así las pruebas te salgan negativas. ¿Por qué? Porque el Expert, que es la mejor prueba que tienes para el diagnóstico, solo va a captar al 47% de los pacientes. Ahora hablemos del cultivo de micobacterias. Cuando hablamos del cultivo, hablamos de la prueba de referencia. Ustedes han escuchado que es el gold standard, ¿verdad? Donde está la prueba de oro. La prueba de oro para la tuberculosis es el cultivo. Pero es una prueba de oro entre comillas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se demora en dar resultados y su sensibilidad es menor que la del Expert. O sea, detecta menos pacientes que el Expert. Sin embargo, te da otras ventajas, como identificar a micobacterias que no son tuberculosas y también te puedes dar la sensibilidad a las drogas de primera y de segunda línea. Y es por eso de que hasta ahora lo seguimos usando, a pesar de que el Expert te puede salir positivo. Tenemos 2 tipos de cultivos para el diagnóstico de tuberculosis: los cultivos líquidos y los cultivos sólidos. Los cultivos sólidos básicamente es el de Lowenstein-Jensen, que es el más famoso, y el cultivo Levago. ¿Cuál es el problema de estos cultivos? Que dan resultados entre 4 a 6 semanas. Y si tienes sensibilidad, 8 semanas. Un paciente con tuberculosis no puede esperar todo ese tiempo. Y para eso se diseñaron los cultivos líquidos. Y aquí el principal cultivo líquido que tenemos es el OMG 960. Cayetano Heredia hizo su propio cultivo, que tal vez lo han escuchado, es el cultivo MOX, que también es muy bueno, detecta colonias a partir de las 2 semanas, el MGT por lo general detecta a partir de las 3 semanas. ¿Cuál es el problema del MGT? Es que es un cultivo automatizado. Cuando ustedes han ido al hospital, han recorrido el laboratorio de microbiología una vez. En los laboratorios de microbiología van a ver un equipo de cultivos, una máquina de cultivos. Cada vez que alguien toma un cultivo, lo toma en un frasco especial. Este frasco está enriquecido con soya, con todo lo que le gusta a las bacterias. El MGT está enriquecido con todo lo que le gusta al micobacterio tuberculoso. Y se mete. Cuando hay crecimiento de la bacteria, lo que hace es producir CO2, que comienzan a multiplicarse. Y este CO2 lo que hace es un cambio luminométrico dentro del frasco. Y ese cambio colorimétrico, es detectado por la máquina y te dice es positivo. Entonces, es un fundamento bien básico, pero necesitas el equipo que se llama Bactec. En mi hospital lo tenemos ahora, pero no tenemos el frasco. Tampoco tenemos cultivos para Lowenstein-Jensen. Entonces, como pueden ver, es algo complicado. A pesar de que es una enfermedad muy prevalente, el diagnóstico es muy referencial, muy referido. Todas las muestras para cultivos son enviadas al Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, aquí en Tacna, tanto de mi hospital como la de MIMS. Es el único diagnóstico de certeza de tuberculosis, por eso es que es considerado el gold estándar. O sea, si un PCR te sale positivo, probablemente estés ante un micobacterio tuberculoso, pero también existe la posibilidad de un falso positivo. Si una vaccinoscopía te sale positiva, lo más probable es que también
también estés de una tuberculosis, pero puede que sea un falso positivo. Es muy sensible, puede detectar a partir de 10 bacilos. ¿Cuál es el inconveniente? Su crecimiento lento, es menos accesible que el BK, o sea, la mayoría de laboratorios no lo tenemos, y es más caro, es más costoso, pero necesario. Este es un estudio que estamos trabajando, todavía no se ha publicado, pero estábamos comparando qué tanta ventaja podría tener el cultivo de MGT sobre el cultivo de Lowenstein-Jensen. Sabemos que en tiempos te da una ventaja grande, ¿no? Pero en temas de rentabilidad, lo único que te sumaría el MGT es detectar un 1.5% más de diagnósticos de micobacteria y tuberculosis que el de Lowenstein-Jensen. Esto era en cuanto al tema del diagnóstico, o sea, es un poco más sensible para el diagnóstico del cultivo MGT. ¿Cuál es el problema? Que también tiene más contaminantes. Bien, pues siempre hay que tener en cuenta eso. Esto también les quería mostrar. Hicimos este estudio en Lima. A partir de, estos son solo un subanálisis de 156 muestras, y lo que observábamos es de que la tasa de resistencia de tuberculosis a alguna droga era del 37%. Es una tasa bastante alta. En el mundo es aproximadamente 5%. La tasa de MDR que nosotros encontramos en este estudio fue de 8%, o sea, es más alta que el promedio en la región, y esto es solo teniendo en cuenta a Lima. Y esta es otra prueba diagnóstica para la tuberculosis, que es el hipoarabinomanano. El hipoarabinomanano es un componente de la pared del micobacterio tuberculoso. También puede servir como diagnóstico de la tuberculosis por el propio antígeno del hipoarabinomanano en la orina. ¿En qué pacientes te va a ser útiles? En pacientes específicamente solo para esta población. Pacientes VIH que tienen un CD4 menor de 100. Estos pacientes, su sensibilidad del hipoarabinomanano puede ser hasta de un 37 a 56% y con una alta especificidad. Ventajas, es barato y el resultado sale en una hora. ¿Bien? Entonces, ténganlo como una alternativa. Es una prueba que se ha hecho en Perú. Es una prueba que la Universidad Cayetano de Heredia lo hizo, lo implementó, y miren hasta dónde llegaba, hasta una revisión con grano. Como pueden ver, bastante investigación de tuberculosis es de Perú. ¿Por qué? Porque somos un país endémico de tuberculosis, con las tasas más altas de tuberculosis, y nuestros estudios son altamente citados por eso. En la actualidad ya no basta con diagnosticar tuberculosis, sino también debemos diagnosticar si es que es resistente. Y para eso, el primer paso es tener no solo tu vaciloscopía positiva, sino tener tu expert. Entonces, si tu expert sale que no hay resistencia a la rifampicina, pues con un 90% de posibilidad no hay resistencia a la rifampicina. Pero a la par, esta muestra tiene que ir a cultivo. Y eso es lo que dicta el algoritmo de la norma técnica peruana. Cuando una prueba de tuberculosis sale positiva, va a dos tipos de pruebas. A genotype, que no les he explicado, que es un tipo de PCR en línea. El genotype te da la ventaja de que te da sensibilidad. No solo detecta al micobacterio, sino que te da sensibilidad a la isoniazida, a la rifampicina, a fluoroquinolonas y a veces a plagas. ¿Bien? Y te lo da rápido, te lo da en un día, 24 48 horas, debería estar ese resultado, el genotype. ¿Bien? Pero a la par también va a ir a cultivo en medio líquido y en medio sólido para determinar sensibilidad a drogas de primera línea. ¿Bien? Entonces, ya no basta con solo tener tu vaciloscopía positiva, sino también saber si es que este paciente es sensible o resistente. Tenemos muchos pacientes con MDR aquí en Tacna, incluso tenemos pacientes con XDR. Estos pacientes con XDR necesitan drogas endovenosas, tienen que venir diario, y son pacientes jóvenes, algunos de ellos son estudiantes, como ustedes. Entonces, nadie está ajeno a la tuberculosis. Es una de las enfermedades más fáciles de contagiar porque es por vía aérea. Entonces te puedes contagiar en un micro, te puedes contagiar en un aula, en cualquier sitio. Se siempre mucho cuidado con tuberculosis. En resumen, si tenemos a un paciente con sospecha de tuberculosis, ¿qué es lo que debemos hacer? Es un paciente con tos, pérdida de peso, tiene contacto con tuberculosis.
¿Qué prueba le pedimos? Su BK. Aquí, al menos aquí. Deberíamos pedir un PCR. Pero si tu BK sale positivo, tienes diagnóstico. Si tu BK sale negativo, ¿qué le pedimos? El extra. El extra. Si el extra sale positivo, total. Si el extra sale negativo, ahí sí va a depender del juicio clínico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tienes un PCR negativo, ya prácticamente te está descartando la enfermedad. Pero si tú le tomas una placa y tiene un infiltrado en el lápiz, o es un paciente inmunosuprimido que tiene VIH, o es un paciente que tiene contacto con alguien con tuberculosis, igual lo tratamos y esperamos el cultivo. El problema es que el cultivo va a tardar, ¿no? Va a 6 semanas. Pero mientras eso, si tú sospechas de tuberculosis, lo tenemos que tratar. ¿Bien? Este es otro tipo de algoritmo diagnóstico, es para los contactos. Y esto es algo muy frecuente. ¿Bien? Entonces, si alguien se contagia de tuberculosis en una casa, por ejemplo, el hermanito apareció de 6 años con tuberculosis, se le tiene que hacer el tamizaje a los papás, a los hermanos y todas las personas que viven con él. ¿Bien? Entonces, el tamizaje de los contactos es un poco distinto. No necesariamente tiene que empezar por los síntomas, porque pueden que ellos estén en la fase de infección también. Entonces, en ellos puedes empezar con una radiografía o con prueba para determinar infección, PDS o la prueba de cuantiferol. Si es que hay algo sugestivo de tuberculosis, hay que pedirle PCR. ¿Bien? Esa es la prueba del expo. Sale positivo, diagnóstico. Sale negativo, la placa está limpia, no tiene síntomas de tuberculosis, ese paciente va a profilaxis. La profilaxis puede ser dada con isoniazida, 200 miligramos por 6 meses, puedes usar rifampicina, puedes usar rifabutina, hay esquemas de 2 meses, de 8 semanas, incluso hay esquemas para tomar solo una vez a la semana de profilaxis para tuberculosis. Conclusiones. La vaciloscopía ya no es suficiente. ¿Bien? Entonces ya no se conformen con que el paciente salga BK positivo. Hay que pedir las pruebas. Te salió un paciente con BK positivo, al día siguiente tienes que pedirle de nuevo su BK y ahora ya no solo pedirle el BK, tienes que pedirle su genotype y su cultivo y pruebas de sensibilidad primera y segunda línea. Bien, entonces eso está normado, hay una norma técnica de eso. Todo caso confirmado exige un perfil, lo que habíamos mencionado. El genotype te va a dar la sensibilidad más rápido que el cultivo, pero su sensibilidad todavía no es al 100%. El gol estándar sigue siendo el cultivo. Y la clínica manda ante casos negativos. Bien, porque a pesar de que es una enfermedad muy prevalente y que la investigación evoluciona un montón, lamentablemente su sensibilidad en ciertos escenarios puede ser solo de un 50% como en la meningitis tuberculosa. Igual, por ejemplo, para el diagnóstico de meningitis tuberculosa, el diagnóstico es con unos criterios clínicos, que son los criterios de análisis, entonces, solo con la parte clínica puedes hacer el diagnóstico. Y es igual estándar. Contra eso comparamos las pruebas de laboratorio, objetivo, el texto y todo lo demás. Y eso es lo que quería hablar con ustedes. ¿Preguntas? ¿El diente era ese medio sólido líquido? No, el genotype es un tipo de PCR. Se escribe genotype con Y. Es un tipo de PCR, pero son sondas, se llama sonda en línea amplificada. Es un tipo de PCR, no es un PCR automatizado como es el expert. El expert, yo lo único que hago es conectar la muestra, lo meto en un cassette y lo meto a la máquina. Este PCR, que es el genotype, sí necesita un proceso de termociclaje, amplificación, entonces sí necesita operación manual. No es algo ¿Ese es el paso previo al cultivo? El genotype, en la actualidad, básicamente lo usamos cuando tienes a un paciente con un BK positivo. No como prueba de screening. La prueba de screening es la vaciloscopía y el expert. Como estamos un poco escasos de expert a nivel nacional, la norma técnica peruana te dice en qué pacientes tienes que pedirle expert. Por ejemplo, si tienes sospecha de un niño, si tienes a personas privadas de la libertad, personas con VIH, personas inmunosuprimidos,
contactos en caso de tuberculosis personal de salud, tienes que pedirle extra. Igual con pacientes con algún tipo de condición inmunosupresora, incluyendo diabetes o enfermedad renal. Esos pacientes debe ser la primera prueba un expert y no la vaciloscopía. Porque muchas veces ustedes van a ver en el ambiente hospitalario que le pedimos el BK y los BK salen negativos y dicen, bueno, no es tuberculosis, pues, ¿no? Y lo dejaste ahí y el paciente sigue haciendo fiebre, sigue haciendo tos, sigue teniendo hemofisitis, se descompensa, alguien se le puede pedir un expert y sabe que es fiebre. ¿Bien? Entonces siempre tener en cuenta al expert en el algoritmo diagnóstico de la tuberculosis. Y en el tabla de expert normal versus expert ultra, ¿solamente se habían confundido en las unidades tomadas de colonias o...? En el libro de la columna. Es al revés. O sea, el ultra es más lento. No, el ultra te detecta. El ultra es 65-87 minutos. ¿Cuál de estas diapositivas has hecho? Porque si se ultra, 65-87 minutos. Ya. Esto también es equipo. ¿Sabes qué? Mejor lo corrijo más. Sí, por eso me confunde, porque si cambiamos, entonces es solamente lo que cambia es la OF, medidas formadas de colonias sin el tiempo, todo lo demás está bien. Sí. Me imagino que sea pregunta de examen. ¿Qué leyes vienen todo? ¿Ah? ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes ven sus exámenes de ENAM, ICANAD, Presidentado, el bloque de infectología es casi tan pesado como salud pública. O sea, infectología vienen al menos 17 preguntas, salud pública vienen 20. Y siempre va a venir al menos 2 preguntas de tuberculosis. Siempre va a venir al menos una pregunta de VIH, una o 2 preguntas de VIH. O sea, son enfermedades que siempre vienen, siempre. Entonces, y es fácil, la tuberculosis es una enfermedad bien amplia, pero es rentable para los exámenes. Y van a ver, porque ustedes cuando atiendan a la paciente con tuberculosis, todo lo que yo les estoy diciendo, lo van a ver. O sea, es tan prevalente la tuberculosis, como les digo, hasta el ginecólogo es tuberculosis, porque puede darle en cualquier órgano. Doctor, y en el caso del expert y el genotype, ¿se manda al laboratorio de referencia o hay El laboratorios? expert, nosotros aquí en Tacna sí tenemos que el laboratorio local, o sea, el laboratorio referencial, pero Tacna hace expert, pero genotype sí lo hace el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tú tienes a un paciente que sale el expert positivo o la vaciloscopía positiva. Esa es tu prueba de screening. Tú quieres diagnosticar TB, pides eso, vaciloscopía y el expert. Si sale positivo, principalmente la vaciloscopía, el INS automáticamente le va a hacer genotype. Te va a hacer genotype, te lo va a informar en el sistema, en la plataforma. Y a la par, si es que tú le marcaste cultivo, ellos le van a hacer cultivo líquido y cultivo sólido. Ellos lo hacen por un tema de agilizar los tiempos. Pero incluso con la tecnología más alta que podríamos disponer, los cultivos tardan 3 semanas en el mejor de los casos. Doctor. ¿Qué se refiere con las trazas? Ya. O sea, antes el expert solo te decía positivo o negativo. Ese era el expert convencional. Positivo o negativo, nada más. Pero ahora el expert te dice positivo, trazas y negativo. Trazas generalmente te lo va a decir cuando hay una baja carga bacilífera. O sea, es un resultado positivo, pero imaginemos de que tuvo, su límite es 15.6, ¿no? Habían solo 16 unidades. Entonces lo detectó, pero lo detectó apenas. Y lo informan como trazas. Es un resultado positivo, pero es un positivo débil. ¿Qué quiere decir? Que hay poca carga bacilífera. ¿Por qué ellos te informan esto? Porque a estos pacientes que tienen trazas es imposible determinar si son resistentes a la rifampicina. Y es por eso que cuando te van a informar trazas, cuando te den la sensibilidad a la rifampicina, va a decir indeterminado. Solo es por eso. ¿Bien? Cuando es positivo, siempre te van a informar si se detectó resistencia a la rifampicina o sensibilidad a la rifampicina por la detección del GNRPV.
¿Cuál es la actitud ante un paciente con trazas de éxito? ¿Otra pregunta? O sea, para ubicarme, o sea, No, está bien, está perfecto. Está bien que hagan preguntas. ya, para ubicarme es, y para recapitular, es PCR o BK al inicio, después Expert. es PCR, Expert. expert. O sea, la prueba molecular rápida, la OMS te da 3 pruebas moleculares rápidas, pero la que disponemos en el Perú, la única que disponemos es el Expert. ¿Ya? Pero están dentro del grupo de pruebas moleculares rápidas. Pero no dijo que había poco. Hay poco. O sea, la OMS te dice, esta es la prueba de elección para el diagnóstico. Claro, pero Pero poco. en Perú no tenemos, ¿no? Entonces, si no hay expert, me quedo con BK. Vaciloscopía. Pero si tu presunción es alta, pide el expert también. O sea, tú puedes pedir un expert cuando tienes BK negativo, por ejemplo, ¿no? En pacientes con BK negativo, mira, te va a detectar 60% de pacientes con tuberculosis. Si el BK salió negativo, le viste expert, el expert te va a ayudar con un 60% en el expert normal y 77% en el expert ultra. Ahora, el laboratorio de referencia trabaja con ultra, así que tienes esa ventaja, ese plus, 77% más, es un montón. Y me parece que no deben conformarse con la vaciloscopía. Y después del expert que salga negativo le pide el genotype. No, el genotype solo se hace con BK positivos. O sea, para que sea el genotype tiene que haber o la colonia del cultivo o un BK positivo, porque su límite de detección es más o menos 120 unidades formadoras de colonia. Entonces, cuando es negativo, no va a reproducir, no va a amplificar el genotype. Ya. Y después del genotype sale cultivo, le pido cultivo. Deberías pedir un cultivo. Ya. Ahora, el cultivo tienes que pedir los dos cultivos, el líquido y el sólido. Ya hacemos los dos. ¿Ya? Ahora, como les había mostrado en ese estudio que todavía no lo publicó, estos son pacientes que les hacíamos becas, independientemente de que sea positivo o negativo, les hacíamos Lowenstein-Jensen y también les hacíamos el MGT, que es el cultivo líquido. Entonces, la rentabilidad del beca, mira, de toda la población, que fueron 1.800 personas, el 5% salió positivo con beca. Con el Lowenstein-Jensen, de este 5% fue 5% más. O sea, el 10% salió positivo con Lowenstein-Jensen. Ya. Y con MGT, 11.5. exacto. El valor añadido del MGT para Lowenstein-Jensen fue muy modesto, 1.5%. Pero 1.5% de 10 es un 15% más de diagnósticos. O sea, el MGT captó un 15% más pacientes con tuberculosis que el Lowenstein-Jensen. O sea, es más sensible. Se podría decir que es hasta mejor. Y probablemente en un futuro ya no hagamos Lowenstein-Jensen, solo tengamos que hacer MGT. Eso es lo que quiero demostrar con este estudio. Podríamos ahorrarnos dinero, esfuerzo y tiempos, solo trabajando con MGT. Porque no todos los laboratorios hacen cultivos líquidos, algunos solo hacen cultivos sólidos. Y el problema del sólido es que te informa en 6 a 8 semanas. El MGT te da resultados en 2 a 3 semanas. ¿Todas esas pruebas son en base al escudo? Perfecto. Estas pruebas se hacen esputo, líquido pleural, líquido acítico, líquido pericárdico, líquido cefalorraquídeo, biopsias, tejidos. Prácticamente de cualquier muestra están validadas, hasta de heces. Entonces, se puede hacer en cualquiera de estas muestras. Los cultivos. El expert se puede hacer también con casi todas ellas. Sin embargo, no está validado en todas, pero en la mayoría sí está. El genotype sí prácticamente solo que funciona para escudo. En otro tipo
hijos de muestra no está válida. Y por eso es que los resultados tampoco no son tan confiables. Pero el cultivo es para todas las muestras, hasta de humor acuoso. ¿Otra? ¿Sí, doctora? Entonces, me quedo porque ahora estuve rotando en neumología y en todos los tuberculosis, a todos se les pidió bien. Entonces, el doctor también dijo que era como que probablemente en un futuro se cambie su bien. Es que eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud desde 2018. O sea, no es algo novedoso, ¿no? ¿Por qué acá todavía no lo hacemos? Porque no lo tenemos. Pero el MINSA, como trabaja directamente con el laboratorio referencial, ya pues pide a todos de frente. Yo pido a todos de frente también extra, pero es porque los pacientes que yo veo son o tuberculosis extrapulmonares, o son VIH o algún tipo de condición inmunosupresora. Generalmente el paciente que llega a mí es un paciente que ha sido estudiado en otro lado y que son interconsultas o referenciados, ¿no? Pero si ustedes tienen la posibilidad de pedir un expert como primera prueba, háganlo. No están equivocados, o sea, eso es lo que te dice la Organización Mundial de la Salud, las directrices de la ITSA, del SMIC, del EUCAS, todas las sociedades internacionales te dicen pide expert. ¿Por qué no lo hacemos? Por el tema del dinero. La norma técnica peruana también te dice la primera prueba es la selección, pero debería ser el expert. ¿Está bueno? ¿Ya son expertos en diagnóstico de tuberculosis? Sí, está bien, porque esto, 20% de los médicos lo saben, lamentablemente. Entonces ustedes ya son médicos de otra etapa, son de otra era, y probablemente cuando ustedes salgan, esto también ya se habrá actualizado y habrá cosas nuevas. Entonces, de eso depende la medicina, de que estén siempre en constante aprendizaje. Y los invito a hacer investigación, ¿no? O sea, la investigación es una forma de mantenerte constante, actualizarte y recibir un crecimiento, ¿no? O sea, estas publicaciones han sido publicadas, como digo, en revistas de alto impacto. Esta de aquí, por ejemplo, la queremos publicar en el Lancet, Regional Health Americas. Estamos trabajando también en eso. Pero no tengan límites, o sea, ustedes, todos los libros que ustedes ven son en base a publicaciones científicas. Entonces, en algún momento, cuando ustedes compartan un libro, van a ver ahí sus artículos citados. O incluso van a ser autores de capítulos. Y eso es una puerta que te puede abrir a la investigación. ¿Está bueno? Muy bien, doctores.